momento en el que vamos a reflexionar sobre el que es el primer escalón de la jerarquía de gestión de residuos, que es conseguir que los residuos no se generen la menor cantidad posible. El mejor residuo es... En muchas ocasiones incidimos en la necesidad de separar para reciclar y nos olvidamos que hay un estadio previo que siempre es el más deseable, que es que los residuos pues lleguen en la menor cantidad posible a nuestros contenedores. ¿Cómo se consigue eso? Pues con pautas de consumo más sostenible y también alargando la vida útil de los productos. Son actividades, digamos, que los alumnos realizan durante unos meses de colaboración con la prevención, con el reciclaje, salen al medio ambiente, que pues, son actividades que son lúdicas y también de reconocimiento hacia los centros escolares que organizan estas tareas y a los propios alumnos que se benefician. Yo creo que se pone también un aliciente también para todos ellos, bueno, que se hagan este tipo de celebraciones y que ellos mismos se vean reconocidos. Nosotros tenemos una estrategia de todo el tema de sostenibilidad y una de ellas es todo el tema de empacado, ¿no? Todo lo que es packaging y demás. Y lo que tenemos son un montón de pequeños proyectos que al final han hecho que tengamos reducciones de todo lo que es el embalaje y que cuando nos pones juntos digo, caramba, ya estamos haciendo muchas cosas y es posible. O sea, es complicado porque todos estos temas son muy transversales, ¿no? No es un tema que dependa solo de una empresa, que ahí es donde está toda la dificultad de la sostenibilidad. No, uno solo no puede. Cada año son más el número de participantes, con un compromiso muy grande. Quizá resaltar que aparte del ámbito educativo, en el que, bueno, la verdad es que creo que tenemos una comunidad educativa muy fidelizada desde hace muchos años, gracias a nuestro programa de Redescuelas por la Circularidad, se va incrementando la presencia, por ejemplo, de empresas. Es algo a lo que tenemos que aspirar porque tienen un papel fundamental en la economía circular. El futuro es bueno. Que estamos todos muy concienciados, digamos, estos alumnos van a entrar a las empresas, van a llevar dentro ya de ellos esa concienciación y las iniciativas a lo mejor como emprendedores pues van a estar orientadas hacia ese reciclaje, ya que los productos realmente salgan al mercado con esa idea de que puedan ser reparados, puedan ser reciclados en sustancias tóxicas.